Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia magistral, El impacto de la desincorporación del outsourcing en México, para la cual invitamos a la licenciada Solvi Silva Rivera y al licenciado Francisco Valderrama, a quienes agradecemos por acompañarnos esta tarde. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y de los ponentes a quienes cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias a todos. La verdad es que aquí está conmigo el licenciado Francisco Valderrama. Pues tiene una amplia, además de ser abogado de formación y de amplia experiencia, él ha tenido varios cargos y es experto en temas de índole laboral, en derecho laboral. Entre uno de sus puestos y de sus posiciones durante mucho tiempo fue, bueno, ha estado muy movido en cuestiones de sindicatos, estuvo en la dirección del trabajo aquí en Jalisco, y siempre ha estado en el ámbito laboral. Ya él, si necesitan, ya un poquito más adelante que se presente, pero si no, va a estar aquí acompañándonos, es parte de nuestro equipo de trabajo. En conjunto es de que damos capacitación y asesorías en todos los temas de tipo legal, ¿no? Bueno, ya era compromiso hablar con ustedes acerca de esto y qué está pasando con el tema del outsourcing en México. O sea, ¿qué tanto creemos que va a ser el impacto de la desincorporación del outsourcing? Bueno, muy bien. Antes de nada quisiera hacer ¿cómo hasta ahorita cuáles eran los beneficios? ¿Cuáles eran los beneficios de de contar con el outsourcing como prestador de servicios de personal? Hasta antes de esta fecha, creemos que eran importantes los servicios. ¿En qué sentido? O más bien los beneficios. Claro que hubo, como bien dice aquí nuestro amigo Francisco Valderrama, hubo usos y abusos que vinieron a desencadenar pues, en la determinación del cambio de estas leyes, ¿no? Pero antes de esto sí quisiera sentar que realmente sí tenía ciertos beneficios. Sí tenía, hacer una buena y sana administración de personal, sí tenía o tiene a la fecha todavía hasta el 31 de julio, pues ciertas bondades. Uno, pues que se delegaban labores accesorias al negocio, ¿no? Es decir, yo no soy un experto en esta rama de las redes sociales, de la mercadotecnia, de la limpieza, de la seguridad, y pues lo delegaba a empresas que me venían a hacer esta administración de personal. Claro que también me libera de cargas administrativas, hace que yo me aboque más a mi negocio y no se incrementen los pasivos en la empresa, es decir, no tengo yo que estar comprando equipo o invirtiendo en personal de alguna manera que no es el objeto primordial de mi negocio. Hay otra parte que es la disminución del tiempo en la curva del aprendizaje, es decir, no invierto conciencia sustancial, vaya, en estas actividades, sino al delegarlas a otro equipo, pues entonces yo automáticamente voy directo a aprender lo que es mi giro y mi oficio, ¿no? Otra cosa muy importante de los beneficios de la administración de la nómina es el pago de los servicios que es deducible de impuestos, que yo creo que ahí está básicamente el meollo y la motivación principal del cambio y las reformas a este punto, ¿no? ¿Qué pasa o qué pasa? Que pues una factura por la administración de nóminas en este tema
es deducible al 100%. Ajá. Eso era, pues deducía el IVA y todo el gasto en general, ¿no? Otra ventaja importante simplemente es tener la posibilidad de tener empleados por temporadas. A mí me consta, especialmente en el giro de ustedes, que iban a desarrollar un proyecto, porque así me pasó. Y pues, ¿sabes qué? Necesito 5 gentes, 20, 30 gentes y 50 y nada más la voy a necesitar 3 meses, 6 meses, un mes. Y ya a través de una administración de nómina de un outsourcing, pues no me metí en el tema de que después quieran seguir trabajando y vengan demandas y vengan algunas situaciones de tensión con el mismo personal, pues que no se querían quedar sin la oportunidad de trabajo, ¿no? Asimismo, el trámite de incapacidades, asimismo el pago o el pago de las partes proporcionales o de aquellos que pedían finiquito o demandas, que aunque siendo obligados solidarios ambas partes, estaba el outsourcing comprometido a enfrentar el outsourcing estos tipos de demandas laborales, ¿no? Otro aspecto o beneficio de la administración de nóminas que se venía dando era simplemente el medio para disminuir costos. ¿En qué sentido? Porque lo necesitaba, pues esta especialidad de limpieza, un mantenimiento, una seguridad, lo tenía. No lo necesitaba, ¿sabes qué? Hasta aquí solo lo requerí un mes, 2 meses, 3 meses, y básicamente eso era el beneficio a lo que normalmente nos acostumbramos del outsourcing. Bien, sin embargo, bueno, así como tenía sus beneficios, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo abusos, ¿no? Hubo abusos y hay cifras importantes de comentar. Al cierre del 2020, por ejemplo, más de 5 millones de personas en México estaban contratadas bajo el outsourcing. 5 millones de personas. Se calcula que solamente el 40% de las empresas del sector pagan impuestos, o sea, el sector industrial paga impuestos de acuerdo a la ley, es decir, cumplen al pie de la letra y el 60% de las empresas tienen alguna modalidad de evasión de impuestos aproximadamente. Entonces, bueno, ya sabemos por dónde viene el tema. Realmente yo creo que para las arcas del gobierno sí es una opción de generar más ingresos el eliminar este tema del outsourcing, ¿no? Cuando mucho un 10%, fíjense, hablando de cifras, un 10% de los trabajadores registrados en un outsourcing pagan los impuestos que debe ser, porque se estilaba mucho, y la verdad es que no es en mi experiencia, pero sí se estilaba mucho que lo teníamos con un salario mínimo y medio, con 2 salarios mínimos, y la diferencia se lo pagaba por fuera, ¿cómo? Pues buscando el ingreso por fuera, la liquidez por fuera y pagándoles en efectivo, ¿no? Entonces, claro que a lo largo del tiempo, pues afecta también en las aportaciones que se hacen de impuestos al gobierno. También otro punto importante en las cifras es que se calcula que la evasión de impuestos el año pasado por los esquemas de outsourcing alcanzaron hasta 470,000 millones de pesos. La verdad, ¿qué les puedo decir? O sea, esto son cifras que los analistas de manera conservadora señalan. Es posible que sí esté así, es posible que yo en lo personal, les puedo decir que mi experiencia, ustedes saben que uno de mis negocios era justamente el outsourcing, pero no todos estábamos evadiendo. Ajá, no todos estábamos mal pagando, sino realmente había que pagar el 2% se pagaba, había que pagar que si estaba registrado, pagaba 10,000 pesos, se registraba con 10,000. Por desgracia, pues no todas las outsourcing venían trabajando de la misma manera. El valor mundial del mercado del outsourcing es de hasta 10 millones de dólares, según especialistas globales de buena fuente, ¿no? Con Francis Corbett. Muy bien. Otro tema importante en cifras es que aproximadamente 2,000 empresas en México trabajan bajo el esquema de tercerización, que es el outsourcing, en sus recursos humanos. Lógicamente, las entidades con mayor frecuencia en este tipo son las ciudades grandes, que tenemos el Estado de México, donde hay ensambladoras. Guanajuato y Querétaro se hicieron también importantes en este tema, porque ahí vinieron a instalarse empresas de manufactura, ¿no? En México, el sector comercio es de mayor participación en los esquemas de outsourcing. Ahorita, con
1.2 millones de personas ocupadas a través del outsourcing y le sigue la industria manufacturera con 900,000 empleados. Ahora fíjense, es un concepto que existe a nivel internacional. Por ejemplo, en otros países mismos de Latinoamérica como Brasil, Argentina y China, el outsourcing, lejos de desaparecer, viene creciendo, ¿no? Entonces, pues sí, por último, se estima que un esquema de outsourcing condena al 90% de los trabajadores contratados a una pensión mínima para su retiro, los que están con el esquema de retiro actual, ¿no? A menos que ellos mismos busquen la manera de incrementar sus aportaciones al Seguro Social. Bueno, estas son cifras obtenidas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, de Manpower y de otras asociaciones de outsourcing. Sí es importante, cualquier duda, pregunta, si ustedes quieren en el momento interrumpir, adelante, ¿eh? O si quieren dejamos y exponemos todo y en unos 30 minutos ustedes podrán hacer las preguntas que gusten, si quieren ir tomando nota y nos comentan enseguida. Bien, ahora básicamente estas son unas cifras pues que están registradas por ahí. Si quisiéramos ahora puntualizar qué es exactamente lo que se modifica. Bueno, ya se publicó en el diario oficial, que creíamos que iba a tardar más, ¿no? Ya está publicado en el diario oficial y en el diario oficial para aplicarse prácticamente de ya preparar todo, es la Ley Federal del Trabajo que se modifica, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit. A partir del 1 de agosto entra también en vigor las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley de Impuestos sobre el Valor Agregado, pero hay algunos aspectos que se tendrán que implementar a partir del ciclo de enero del 2022. Como la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, ellos sí entran hasta el 2022, ellos sí se dan chance. Y la ley reglamentaria de la fracción bis de la Constitución de los Política de los Estados Unidos en el artículo 123. Nos vamos a abocar un poquito más a la Ley Federal del Trabajo, que es básicamente la que más nos toca. La Ley del Seguro Social, tocaremos lo medular, igual que la Ley del Infonavit. Ya está en el diario oficial y vamos a ver ahora qué tendremos que hacer. Bueno, se modifica de la Ley Federal del Trabajo el artículo 2. ¿Qué pasa? Pues queda prohibida la subcontratación. En este rubro, en este artículo, las agencias de empleo o intermediarios que se les permite que sigan trabajando, pero solamente en la contratación de personal, o sea, en el reclutamiento, en la selección, en el entrenamiento y la capacitación. Es decir, las agencias de colocación como su segura servidora, ya a lo único que si decido, puedo seguir trabajando es en el proceso de evaluar, reclutar a través de todos los medios de reclutamiento, evaluarlos con todas las técnicas que se pueda tener y hasta capacitarlos, pero ya no proveer un servicio de subcontratación. Queda estrictamente prohibido. ¿Ok? El artículo 13. Se permite la subcontratación siempre y cuando sea servicios especializados. Cuando quieran, ustedes me dicen. Especializado de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de esto. Es decir, que si ustedes se dedican al sector eléctrico, claro que a través de la subcontratación no podrán tener a los que hacen las instalaciones eléctricas, no podrán tener a sus técnicos. Discutíamos con algunos de ustedes, bueno, ¿y qué pasa con la mano de obra calificada? Es decir, los ayudantes generales. O sea, y aquí que está diciendo ahorita, que nos ayuda a ver esto. ¿Qué pasaría si en una constructora eléctrica tienen sus oficiales, tienen su jefe de cuadrilla, tienen sus nombres que les dan cabo y ayudante general? Pero dicen algunos constructores, bueno, es que mis ayudantes generales son ayudantes, son chalanes, bueno, con el sentido, con todo el respeto. Y ellos nada más pasan la herramienta y no necesariamente son dentro de la actividad sustancial. Analicemos aquí si también serán vistos así o no. Si son vistos así, quien va a ser la entidad responsable de analizar este punto va a ser
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en el punto 14, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, el artículo 14 dice, la subcontratación deberá formalizarse mediante un contrato señalando el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, el número de trabajadores y que quede sentado que ambos serán responsables solidarios. Es decir, ahora ya no solo será que yo como outsourcing, bueno, yo enfrentaba cualquier situación y sí éramos obligados solidarios, pero ahora tiene que haber transmisión de bienes. ¿Si me ayudas a explicarles ahí? Sí. Sí. Te vayas trabajando las preguntas, yo diría, no la pena y... ok, sigo adelante, ya luego ya que Francisco no sé. Muy bien. Dice el artículo 15, se deberá contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y para obtener el registro deberán acreditar que están al corriente en sus obligaciones fiscales. Quiero pensar que van a pedir una carta de esta carta que imprime el SAT pues sí, del cumplimiento de obligaciones fiscales y que estamos al corriente en temas de pagos del Seguro Social. ¿Y se tendrá que renovar cada año? Bueno, la Secretaría de Trabajo dictaminó, todavía no libera todas las disposiciones que se van a tener al día de hoy. Todavía no libera cuál va a ser el proceso, los formatos que vamos a tener que llenar. Lo que sí está claro es que debemos de tener, si yo en mi empresa quiero ser una empresa especialista, tendré que ir y llevar mi acta constitutiva donde tengo muy bien delimitado mi objeto social y demostrar que yo proveo servicios y entonces me registraré con esa especialidad. Es decir, por darles un ejemplo, yo como Solvinelli, que soy una empresa de recursos humanos, yo puedo ir a la Secretaría del Trabajo y registrarme como especialista en servicios de recursos humanos. Entonces, tal vez yo le pueda proveer algunos servicios como reclutamiento, selección y capacitación a una empresa cuyo objeto social es muy diferente al mío, pero no podré ir, por ejemplo, ni a SANSA, ni a SCAR, ni a ninguna que es igual que yo a darles ese servicio porque es parte de su objeto social. ¿Ok? Una vez que la Secretaría del Trabajo ahora, es lo mismo en el caso de personas morales que personas físicas con actividad empresarial. Preguntaban por ahí. Aplica de la misma manera, tanto para personas físicas como para personas con actividad empresarial. ¿Ok? Es la misma ley y aplica las mismas condiciones. ¿Ok? Bien, todavía no llegan las disposiciones. En cuanto lleguen las disposiciones, se las haremos llegar para que las tengan. Aquí la cosa que tendría que hacer, por ejemplo, yo si quisiera seguir dando servicios de diferentes especialidades, imagínense, crear una empresa con una especialidad, crear otra con otra especialidad, y luego estar cruzando como tú qué ocupas y según qué empresa. Y con el riesgo de que pueda verse como simulación. Tendré que demostrar que tengo la capacidad de ser especialista en cada una de estas actividades que yo estoy demostrando o expresando, ¿no? Muy bien, también se modifica de la Ley Federal del Trabajo el artículo 127, donde dice que el derecho de los trabajadores que tienen al reparto de utilidades. Es decir, que ellos apelan a que reciban reparto de utilidades, también dan un tope máximo de 3 veces el salario del trabajador. Sin embargo, más bien va orientado a que hay muchos que no reciben utilidades, dado el manejo contable fiscal que se haga, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando estaba el personal en un outsourcing? No recibía utilidades de la empresa donde estaba realmente asignada. Entonces ahora, al incorporar a ese personal, pues claro que tiene que recibir utilidades si es que la otra tiene, ¿verdad? Obviamente. Muy bien. También se modifica la Ley Federal del Trabajo, el artículo 1004A, donde dice que al patrón que no permita la inspección y vigilancia de las autoridades de orden, le harán acreedor una multa de 255,000 UMAS, ¿eh? O sea, recuerden que ya la medida de la multa es UMAS, que es un poco más que el salario mínimo. Entonces,
la verdad, sí está intensa la medida, ¿no? A quien realice el siguiente artículo, que es el mismo 1004, pero el inciso C, sí se dice que a quien realice la subcontratación de personal, tanto personas físicas como morales, sin contar con el registro que va a proveer la Secretaría de Trabajo, pues va a ser aplicable a esta sanción, ¿no? Yo creo que sí, la decisión es dedicarse o tener una opción de subcontratación, pues sí hay que cumplir con precisión con todas las exigencias, o bien revisar en primera instancia el objeto social. Aquí se hace primordial revisar el objeto social que tenemos escrito en el acta constitutiva. Y fíjense, normalmente nosotros tendríamos a tener un objeto social súper amplio para que cupiera todo, para que no tuviéramos problemas en la facturación. Pues ahora eso se nos puede revertir en el tema de la subcontratación. Si tenemos todo en el objeto social, pues entonces ya no, como ya está ahí todo, pues ya no puedes contratar gente, subcontratarla porque ya está ahí como actividad preponderante, ¿no? Muy bien. En el tema del IMSS, ¿qué es lo que se modifica? Bueno, tanto acá las personas físicas o morales que contraten servicios de prestación de personal o simplemente servicios para la ejecución de obras que implique mano de obra, será responsable solidario de la misma manera que la persona que está proveyendo el personal. Antes así era en teoría, pero ahora están pues un poco más estrictos y hay medidas para eso, ¿no? Bien, la persona físico-moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con otras personas físicas o morales, será responsable solidario en relación a los trabajadores utilizados. Es decir, yo soy responsable del mismo trabajador, de él, tanto él como yo. Ya, ahora no solo es uno, sino los dos. Los dos, exacto. Ok, ese es lo más preponderante. En el tema del Infonavit, bueno, aquí es el artículo 29. Aquí es muy importante considerar que en caso de sustitución patronal, el patrón sustituto será solidariamente responsable, nuevamente, con el tema de las obligaciones derivadas antes de la fecha de la sustitución hasta el término de 3 meses concluido, cuando todas las responsabilidades serán atribuidas al nuevo patrón. ¿Qué quiere decir? Que una vez que entre en vigencia esto, a partir de 3 meses soy responsable totalmente de proveer y de estar al pendiente y al tanto de los beneficios y que el trabajador tenga el derecho al servicio de Infonavit, ¿no? O del Fondo de Vivienda. Igual siendo empleados solidarios, ¿no? Entonces, otro artículo importante del 29 bis es que perdón que esto es así como bien lo decía el licenciado Valderrama. Tenemos que familiarizarnos exactamente con lo que diga la ley y con estos artículos, porque aquí de repente oyen a los abogados, ¿no? Es que el artículo 15, el artículo 21, así tenemos que aprenderlo. Sé que se hace un poco denso, pero así tiene que ser y lo tenemos que manejar, porque si no, llegado el momento, nos quedamos así como que bien perdidos y no tenemos ¿cómo les dijera? La formación, el conocimiento necesario para funcionar, ¿no? Las personas físicas o morales que se encuentren registradas ya en los términos del artículo 15, o sea, de la Ley Federal de Trabajo, para llevar a cabo prestación de servicios especializados o ejecutar obras que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, es decir, que nosotros ya la libramos y exactamente yo ya doy el servicio, ya me registré y ya cumplí con las expectativas de la Secretaría del Trabajo, me dijo, tienes que traer tu acta constitutiva, demuéstrame que te dedicas a recursos humanos, demuéstrame que sabes de reclutamiento, selección, capacitación, y yo llevo todo mi archivo de antecedentes de que me dedico a eso. En el caso que tú quieras, por ejemplo, registrarte como proveedor de servicios especializados del giro eléctrico, pues tú tendrás que llevar todos los antecedentes de tu acta constitutiva que dice eso, de tu experiencia, de tu currículum que dice que sabes esto del giro eléctrico, y entonces
Una vez tendrás que cuatrimestralmente registrar, o sea, hablamos de enero, en mayo y en septiembre, estar presentando los contratos que celebras paulatinamente e informar a través de los contratos todas las personas que vas teniendo en los servicios especializados. Ya desde este año nos pedían, este año ya nos pedían que el contrato trajera los nombres de los trabajadores, pero ahora es adicional a esto presentar todos los contratos con todas las empresas que tengas y el nombre de los trabajadores. Entonces, obviamente la persona que contrate, volvemos al punto, va a ser responsable solidario. Tú contratas a un proveedor, tú eres responsable igual que el proveedor. En el Código Fiscal de la Federación, acá en el artículo 15D, dice que ya no serán deducibles de impuestos ni se puede acreditar los pagos de contraprestaciones por conceptos de subcontratación a partir del 1 de agosto. Ya no podremos presentar una factura en mis declaraciones, o si la presento, pues no es deducible. Entonces, siempre y cuando sea parte de mi actividad preponderante. Entonces, de aquí se hace bien importante que revises tu objeto social, que tengas ahí subrayado puntualmente cuál es tu objeto social, para que tú puedas decir, este servicio sí lo puedo subcontratar o esto no. También se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento en los servicios en los que se proporciona o ponga persona a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando los trabajadores, es decir, bueno, lo voy a pasar acá, que realmente aquí lo repito. Cuando los trabajadores que el contratista proporciona o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último. Ahí sí, un ratito el licenciado Valderrama nos lo explica, es decir, que si aquellos trabajadores estaban primero contigo y ahora yo te los voy a regresar, te los voy a dar aquí, tú los vas a tener dentro de tu nómina. Esos trabajadores que deben de asegurarse que ya forman parte de tu nómina, si esos trabajadores que eran parte de tu nómina ahora vienen por parte de un subcontratante, no son deducibles. ¿No? Algo así. O sea, van a estar viendo hasta el último detalle, hasta el último detalle. Cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes, tampoco, obviamente, van a ser deducibles. O sea, ¿qué quiero decir? Que si nosotros nos pasamos gente, pues, de una empresa a otra, no podrá ser deducible. Ok, son, por el Código Fiscal de la Federación, son responsables solidarios todos los que reciban un servicio o contraten personal para una obra, aunque no sea de su actividad sustancial, siguen siendo responsables solidarios, ¿ok? Muy bien, dice el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación que de 150,000 a 300,000 es la multa por no entregar información. Entonces, más vale que tengamos todo a la mano, más vale que tengamos toda la información lista, porque si no, pues sí corremos el riesgo de que las multas llegan y pues van a llegar. Si es que no tenemos la información completa, ¿no? Acá es importante, repito, la acta constitutiva, revísenla, chequen muy bien antes de que vayan a tomar la decisión de contratar gente a través de un contrato de subcontratación, ¿no? Muy bien, pues por nosotros gracias, me voy a regresar un poquito, aquí les presento a mi amigo el licenciado Francisco Valderrama y Solvi, que ya me conocen, pero sí para iniciar la sesión de preguntas, creo que es más bien esto como repasar la ley, como bien lo dice el licenciado Francisco Valderrama, es importante repetir la ley, que quede muy claro los textos de la ley y a partir de ahí ya que nos digan qué dudas tienen y cómo les gusta uno de las cláusulas o de los artículos, ¿no?
Pues adelante, no sé si hay algún comentario o duda. Estos son los ajustes, esos son los cambios que hay y realmente lo central básicamente es pues que desaparece la subcontratación y todo. Muchas gracias, Solvi. Solamente si se pueden acercar a la computadora porque a ratitos te nos perdiste si te alejas. Muchas gracias. Comenzamos con la sección de preguntas y respuestas. Hola, buenas tardes, Alejandra Díaz de León. Gracias. En el artículo que mencionaba, el artículo 13, donde la Ley Federal del Trabajo menciona que la subcontratación solo puede ser reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación. ¿Hay un tiempo establecido o determinado donde la subcontratación pueda llevarse a cabo? O sea, si yo tengo a alguien contratado para una capacitación, ¿hay un tiempo establecido? ¿O lo puedo tener ahí? A ver, me dicen, en el artículo 13 dice, no me permiten la subcontratación, pero sí me permiten la capacitación. Tu pregunta es, ¿por cuánto tiempo lo puedo tener capacitando? Sí, es correcto. Pues que yo sepa, no hay límite de tiempo. A mí me preguntaba un cliente eso, fíjate, yo te voy a decir, yo tengo una nómina de todos los representantes de ventas de una empresa. Y me decían, oiga, Solvi, ¿y podemos pagarles como si fuera un diplomado? O sea, ¿puede haber un diplomado de 12 meses? No, pues claro que sí puede haber un diplomado de 12 meses. Y les puedo pagar durante 12 meses a usted como un curso de capacitación, que les está impartiendo a una persona así. La capacitación puede durar hasta 5 o 6 años, que dura una especialidad, hasta 3 años, 2 años, 1 año, que dura una especialidad. El riesgo acá es que sí sea eso verdaderamente y que no, porque ahí te va, te lo digo por experiencia, porque yo dije, bueno, le podemos hacer así y yo le pago al trabajador, pero el riesgo es que el trabajador no tiene beneficios sociales. Ajá, no lo puedo tener dado de alta en el seguro, no le puedo dar costo social y eso sí sería una simulación. En realidad, sí puedes pagar por capacitación, pero que sea capacitación real. ¿O qué opina Lick? A ver, buenas tardes. Lo que pasa es que me generó la duda cuando dice que es el artículo 13, no, es en el artículo 12, en el segundo párrafo, donde dice que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán hacer esas actividades propias nada más. Bien, déjeme decirle que en cuanto al tema de la capacitación es única y necesaria, única y exclusivamente la que se necesita en función de los trabajos que se vayan a contratar y bien para que el trabajo, más bien para qué actividades van a contratar al trabajador. No hay un límite. Yo lo que me confunde nada más es si su pregunta es qué tiempo tiene, por ejemplo, una empresa intermediaria para darse de alta con la Secretaría del Trabajo. Es como que se me conjuntaron dos preguntas en una ahí. No sé si pudiera ser más específico en ese tema. Me estoy basando prácticamente a que antes el outsourcing o varios outsourcing manejaban como tener los dados de alta y ese era pues el gancho para no tenerlos en una empresa dados de alta. Mi pregunta era esa, si la capacitación podía tenerlos el outsourcing dados de alta por mucho tiempo, como si fuese una capacitación para que la empresa no tuviera esa obligación. No, le voy a decir por qué motivo, porque las formas de contratación, recuerde usted que en el 2012, cuando se reformó nuevamente la Ley Federal del Trabajo, aparecieron dos figuras más de cómo se podía contratar por tiempo, por hora determinada, y aparecieron dos figuras más, que era la de capacitación inicial y a prueba. Entonces desaparece el contrato de 28 días. Entonces cualquier trabajador que usted tenga contratado no lo puede tener por tiempo indefinido, sino que se le tiene que contratar para que desde el momento en que se le contrata, ya sea a prueba o sea a capacitación inicial, se les tienen que pagar todas y cada una de sus prestaciones, incluyendo la de seguridad social, que esa es fundamental. Entonces no pueden estar así. Le voy a decir por qué, porque el contrato individual de trabajo de cada uno de ellos, según sea el caso, puede durar, por ejemplo, un contrato de capacitación inicial es hasta por 6 meses
y el de capacitación a prueba, pues sería hasta por 180 días, que al final es exactamente lo mismo. Y en el caso de que no se haga el contrato por escrito, eso viene del artículo 39. ¿Sí Muchas gracias. Por ese motivo Sí. no lo tendría nada más con dado de alta como capacitación, porque sería una aberración jurídica en perjuicio del trabajador, sería violar sus derechos, y eso generaría una multa como las que están establecidas aquí en esta reforma, por ser una simulación. Okay. Muchas gracias. Por nada, a la orden. Tenemos una pregunta de el ingeniero Alberto Sánchez, que dice, buenas tardes, ¿cómo sería el registro ante la STPS como empresa especializada? Bien, la ley no lo establece el procedimiento. Recuerden ustedes que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene su propio reglamento interno y en función de eso tiene las atribuciones para poder dar de alta. Seguramente, digo, yo lo estoy pensando como abogado, seguramente les van a pedir, pues obviamente su alta en Hacienda, su registro patronal ante el Seguro Social, su padrón de trabajadores, su contrato colectivo de trabajo. Recuerden ustedes que esta reforma de la que está hablando ahorita la licenciada Solví no es aislada. Antes de esto se tuvo que modificar el orden jurídico de los sindicatos y de la contratación colectiva para salvaguardar los derechos fundamentales de los trabajadores. Y recuerdan ustedes que se les dio la libertad de sindicalización y la libertad y el derecho de la contratación colectiva, atendiendo los dos convenios internacionales. Bajo esa premisa, hoy con esta reforma lo que se pretende es que no haya trabajadores de primera y de segunda, como se venía haciendo en el exceso y en el abuso en el que se incurrió a través de la tercerización. Por eso la licenciada Solví les comentaba que hoy esta reforma se ve un tanto cuanto agresiva para las outsourcing en función de que de un plumazo las están desapareciendo prácticamente. Desde el momento en que en el artículo 12 dice que está prohibida la subcontratación, hablamos del prefijo sub, recuerden que es por debajo de la contratación. Entonces los trabajadores originales de la empresa principal, que sería la contratante, en función de los trabajadores contratistas, pues por ejemplo un técnico estaría ganando a lo mejor calificado 2,500 pesos a la semana, mientras que un técnico de la outsourcing a lo mejor estaría ganando 1,200 pesos y a través del recibo les hacen ver a ustedes que estaría cobrando 2,000 pesos, ¿no? Entonces ahí es donde se veía la aberración jurídica comparado con el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el trabajo no es un artículo de comercio. Entonces pareciera ser que se subarrendaba la mano de obra de los trabajadores. Por eso esta reforma que hoy se está dando, ¿no? Que está de alguna manera vinculada con esos derechos que venía arrastrando el trabajador. Entonces seguramente les van a pedir que tengan su contratación colectiva y tienen que estar cumpliendo obligadamente de acuerdo al artículo 132, que son las obligaciones de los patrones, lo pueden consultar si gustan, están obligados a darle a conocer a su sindicato el modelo de contratación, así como el número de vacantes que se susciten, ya sean eventuales o permanentes. Siguiente pregunta también del ingeniero Así Alberto Sánchez. ¿Y puede ser empresa especializada y no especializada a la vez? No, porque sería una simulación, o es A o es B. Para que sea una empresa especializada y que pueda ser contratista, tiene que darse de alta, como lo dice la nueva legislación, pero tiene que acreditar en qué es su especialidad, cuál es su giro principal. Si son del orden eléctrico, pues prácticamente pueden ser trabajos, ustedes serán contratados para desarrollar, no sé, subestaciones eléctricas, plantas generadoras de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Son los ejemplos. Pero, por ejemplo, si son una empresa eléctrica ustedes y tienen profesionales técnicos en materia de electricidad y que ustedes le quieran contratar, por ejemplo, a la outsourcing, trabajadores técnicos en energía eléctrica, pues seguimos incurriendo en la misma falsedad y simulación. Y esto pues nos daría forzosamente una multa de lo que establece la nueva legislación, ¿no? Que ya está tipificada en UMAS. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fases de implementación de estos cambios? Vi que algo entra en agosto y que más en el 2022. Gracias. Es decir, el 31 de agosto ya no podemos tener a nadie en un outsourcing. El 31 de julio. El 1 de agosto ya deben de estar las personas que estaban por subcontratación,
ya deben de estar directos a la empresa, aquellas que están por su... A partir de esa misma fecha es de que ya no será deducible ninguna factura que se presente por tema de subcontratación si no están registrados en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, a partir del 1 de agosto, ya debes de estar registrado en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social si es que tú tomaste la decisión de ser. Es hasta el enero del 2022 que entra en vigor las leyes para el personal de gobierno. Es lo que yo les comentaba, que ingráficamente las fechas. Entonces, yo sí les recomiendo que aquellos que ya tienen su personal o que tienen personal por este concepto, pues se den de plazo entre ahorita y hasta el último de julio a más tardar para tenerlos. El 1 de agosto ya deben de estar con la empresa que es congruente con su objeto social. Siguiente pregunta. ¿Ya se puede registrar ante la Secretaría del Trabajo como contratista? Que de hecho estaremos al pendiente de cuando salgan las publicaciones para ver cuándo y cuáles serían los requisitos que nos estarían solicitando para hacer los registros correspondientes. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el trabajador si el outsourcing le paga mejores prestaciones que la empresa? ¿Puede denunciar? Si el trabajador está recibiendo mayor salario de un outsourcing que de la empresa, pues lo lógico es que el trabajador se quede nada más con un solo patrón y sería el outsourcing. Digo, pero ahorita ya no estaría en vigencia ese término, pues. Sí, pero tendría que demandar en este caso primero al outsourcing y no. O sea, no puede, vamos, sería contradictorio que el trabajador demandara donde le están pagando menos que donde le están pagando más. Por eso, si la outsourcing le pagaban más, pues ¿cómo va a demandar al que me pagaba menos? Mejor demanda al que me pagaba más. Entonces no puedo demandar las dos vías así. Sí, ahí no, sería ilógico que un trabajador y que un abogado lo asesorara diciendo que sí, demanda al que te paga menos. No, no. Jurídicamente no le veo una lógica. Solvi, si nos ayudas acercándote por favor a la computadora porque no te escuchamos. Fíjate que estoy cerca de la computadora y no sé qué pasa, tal vez es la señal, pero estamos aquí los dos. Fíjate, lo que les comentaba era que todos los outsourcing, por ejemplo, suponiendo, y la verdad es que yo me pongo en ese ejemplo, que se les paga todo al 100%, que tienen sus beneficios, sus prestaciones y todo bien. Y si se van a ir a la empresa y la empresa les va a pagar cierta cantidad, porque con nosotros se acaba el contrato. Acá yo les entrego sus partes proporcionales y se van a la empresa. Y la empresa allá puede tomar la decisión de decir, ok, ya te vas a venir conmigo, pero te voy a pagar tal cantidad. Ahí entiendo es que entonces el trabajador a quién demandará. Al outsourcing no lo puede demandar porque es una disposición de gobierno. El outsourcing desaparece porque es contradictorio con la especialidad. Ya no puede proveer el servicio y no puede ofrecer ya el empleo al trabajador. Entonces, al outsourcing no lo puede mandar. Y al que le va a ofrecer el trabajo, aunque sea menos, tampoco lo puede mandar porque no hay ni una relación de trabajo todavía y porque apenas es un ofrecimiento. Entonces, yo creo que ahí es en los puntos y en los temas donde a veces, lejos de ayudar al trabajador, lo pueden estar perjudicando, ¿verdad? Porque ahí el trabajador no podría hacer nada. Sí, claro, muchas gracias. Y mira, con respecto a esto, hay también un tema crucial con nuestras empresas desarrolladoras de infraestructura electromecánica, en las que en muchas de las situaciones en un contrato, pues se ven obligados a subcontratar a otras empresas que tienen su mismo objeto social. Entonces, aquí Alberto Sánchez hace hincapié en esta pregunta. ¿Qué pasa si dentro de tus servicios hay empresas que normalmente nos contratan para servicios especiales y ambas empresas tenemos el mismo objeto social? Yo les comentaba que no, porque jurídicamente es incompatible una empresa con el mismo giro. Pareciera que se trata de una simulación. Lo que se tendría que hacer es
Si ambas empresas están en el mismo criterio de desarrollo, desarrollo de actividades o giro, tendrían que estar ambas registradas ante la Secretaría del Trabajo. Si a través de un contrato de prestación de servicios especializados o de alguna ejecución de obra especializada, nada más se logran poner de acuerdo ahí, decirle a la Secretaría, mira, no es una simulación, yo para contratar a esta empresa necesito tantos trabajadores de esta empresa y poder tener mi solvencia laboral para poder cumplir con mis contratos que ya tengo previamente establecidos. Yo creo que ahí no hay una simulación, pero sería precisarlo muy bien con la Secretaría del Trabajo para que lo entendieran como tal. Y en la medida en que sean transparentes los contratos de prestación de servicios especializados o de la ejecución de obra, ahí es donde se pudiera dimensionar a través de la autoridad, que en este caso, que es la que fiscaliza y supervisa, sería la Secretaría del Trabajo. Creo que ahí no habría mayor problema siempre y cuando se especifique bien en la forma en cómo se contratan los servicios, aunque sean del mismo giro, había que precisarlo. La ley no lo permite, pero la Secretaría del Trabajo ante una situación así pudiera ser que pudiera ceder ante una situación de esa naturaleza para que el contratante original pudiera pues abastecer los servicios por los cuales fue contratado. ¿Y qué pasa si no hay un contrato previo, si se trata de contratos futuros? Cuando se trate de contratos futuros, aún con todo y eso, nada más es cuestión de que se acredite ante la Secretaría del Trabajo y decir, mira, tengo este contrato a futuro. Recuerden ustedes que la ley les dice que tendrán que estar dando notificación a la Secretaría del Trabajo mínimo cada 4 meses, también decirle, oye, necesito elaborar esta prestación de este servicio especializado, pero no tengo el potencial ni el recurso humano suficiente para ello. Requiero que otra empresa también de la misma me venga a ayudar. Aquí lo que me nace de duda es que a lo mejor si estamos hablando, no sé, es un ejemplo hipotético, si es el gobierno el que requiere que se le, o Comisión Federal de Electricidad, que se le hagan algunas subestaciones, y yo soy el dueño de una empresa constructora de electricidad, quiero con 100 gentes hacer cumplir el contrato que me hicieron a mí, seguramente Comisión Federal podrá contratar o subcontratar a 2 o 3 empresas distintas. No necesariamente el contratista va a subcontratar a otro contratista para hacer 2 en 1. Sí, muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta. El ingeniero Salvador Fonseca comenta, esta ley nos obliga a las empresas multidisciplinarias, nos restringe a solo realizar una sola actividad, para el resto de las actividades poder subcontratarlas dentro de ley. Sí, forzosamente. De hecho, eso es lo que están erradicando ahorita. No puede haber empresas multidisciplinarias, porque inmediatamente se da a ver como que si fuera una simulación de recurso humano. Vamos, no puedo ser especialista en todo. Puedo tener trabajadores multidisciplinarios. Lo mismo un fontanero, un eléctrico, un mecánico, un reparador de elevadores. Pero, pues tendría que decir, no sé, a lo mejor tendría que llamarse la empresa servicios multifuncionales, similares y conexos, como sea, poner los sindicatos, ¿verdad? Pero sería una aberración jurídica. Hay que poner un objeto social para que se pueda dar de alta, si no, se lo van a rechazar. De hecho, Magali, y respondiendo a esa pregunta, es que te digo que cambia todo el esquema para nosotros, porque antes nos recomendaban tener un objeto social gigante. O sea, yo recuerdo que en mi objeto social podía vender carros, casas, terrenos y arreglar, dar cursos y aparte dar terapias y bueno, todo podía ser. Y no pasaba nada. Ahora el asunto es de que ya esto ya ya nos afecta. Y lejos de ayudarnos con esto, nos perjudicamos nosotros mismos. Yo misma tendré que ajustar mi objeto social para restringir aquello si es que yo quiero tener personas con el esquema de subcontratación. Y la verdad es que yo creo que este giro de ustedes, que es desarrolladores eléctricos, sí les conviene acotar o bien tener 2 o 3 empresas que nos obligan a
nos obligan a gastar en 2 o 3 empresas lo que eso cuesta, crearlas, pagar los gastos notariales, más aparte los gastos administrativos contables de tenerlas, para efectos de lograr tener su contratación, que sí sea real, ¿no? Pero que tengas una opción de trabajar o de manejar con cada una de las actividades de la gente. Sí, es correcto, Solvi. Prácticamente nuestro sector va a ser ampliamente castigado, dado que por la naturaleza de los proyectos se requieren varias especialidades y también empresas del mismo objeto social para poder cumplir e integrar de una manera completa todo lo que se requiere en un proyecto. De otra manera no acepta, no se acepta en la licitación. Aquí Alberto Sánchez pregunta, ¿pero qué pasa si tienes los equipos y maquinaria para prestar esos servicios? Bueno, pues prácticamente con eso es con lo que tiene que justificar en la Secretaría del Trabajo para darse de alta. Y ya la misma Secretaría del Trabajo le tendrá que decir si tiene que modificar su giro o bien su servicio preponderante que él tenga. Sí, porque hay actividades que son semejantes. No sé, se me ocurre un eléctrico con alguien que también repara sistemas de computación, ¿no? Que manejan alto voltaje y bajo voltaje. Entonces, si es así, pues es parte de lo que tiene que precisar con la Secretaría del Trabajo y hacer los ajustes, y sería la misma autoridad la que le puede decir, mira, entonces ajusta tu nombre, tu giro y tu razón social, y pudiera ser que en función de eso sí pudieras tener 2 o 3 actividades semejantes, pero no creo que pudieran tener más de 3, 4, 5, porque sería ya complicado y sería como ya estar a la vista de que se trata de una simulación para acaparar ahí todas las actividades. Muchas gracias, Francisco. Tenemos aquí otra pregunta de Juan Fonseca. Es decir, los que hacemos electricidad, diseñamos, asesoramos, construimos y damos servicios, ahora resulta que debemos prescindir de cosas dentro de nuestra especialidad. No es que tengan que prescindir de sus recursos humanos. Lo que se pretende es que ya no se venga a simular. Por ejemplo, si tiene el equipo, el recurso humano, pero se llama empresa de electrificación, no puede hacer subcontratación de un doctor para decir, oye, pues te voy a dar un servicio médico también ahí. No es su giro primordial. Recuerden ustedes que las outsourcing o la famosa subcontratación tenía su origen nada más en prestación de servicios especializados, como lo mencionaba hace un rato en su presentación la licenciada Solvi, cuando se trataba de temas, por ejemplo, de la seguridad, de temas, por ejemplo, del aseo, de la oficina, que eso regularmente casi nadie lo tiene. Entonces, pues esos son compatibles. Pero si una empresa eléctrica me dice que va a subcontratar servicios que son ajenos a su actividad preponderante, pues sí lo veo un poquito complicado desde el punto de vista de que la Secretaría del Trabajo les dé su registro. Muy bien, Alberto Sánchez pregunta, además de certificaciones, cabe mencionar que la ingeniería eléctrica es muy amplia y tiene varias especialidades. Bueno, fue una aclaración. También tenemos otra pregunta del ingeniero Carlos Figueroa. Pero si uno reduce su objeto social, ¿sí podremos contratar outsourcing que no tengamos en el objeto social, pero para nosotros mismos como clientes, no para ofrecerlos como servicio a nuestros clientes? Es una afirmación. Sí, ahí en ese caso sí, no hay ningún problema, no son incompatibles jurídicamente. Outsourcing ya la tenemos que ir eliminando, más bien puede subcontratar. Aquí va a ser importante, de cualquier manera, Magali, que aquellos que sí quieran seguir manteniendo servicios especializados, subcontratados, revisen su acta constitutiva, se presenten, por ejemplo, a la Secretaría del Trabajo con su acta constitutiva, con su carta de situación fiscal del SAT, que ahí dice que estamos al corriente en nuestras declaraciones, con sus pagos al Seguro Social,
con sus pagos al Infonavit, que es más o menos lo mismo que el comprobante de pagos del Seguro Social de Infonavit, comprobante de su situación fiscal del SAT, su acta constitutiva y el currículum de la empresa, donde dice lo que hacen, qué ofrecen y si se puede evidencias de los clientes, de los trabajos que han hecho. Con eso váyanlo documentando. No han dicho totalmente los requerimientos, pero casi estoy segura que van a hacer sobre estos temas. Entonces, si lo van teniendo a la mano, pues está perfecto. Y si tú, por ejemplo, te dedicas al desarrollo de proyectos eléctricos y tú quieres ser proveedor de ese servicio especializado, pues entonces tu acta constitutiva que diga que desarrollas servicios eléctricos de instalación, mantenimiento, constructora, etcétera, local, foráneo, nacional, internacional, y tu situación fiscal, tus pagos del IMSS, tus pagos de Infonavit y currículum y algunas cartas de que sabes lo que sabes, ¿no? Muchas gracias, Solvi. Aquí tenemos un ejemplo real y una pregunta. Soy una constructora eléctrica cuyo cliente me ofrece obra foránea en Querétaro, a lo cual me apoyo con un socio UNCE y convenimos un subcontrato para realizar en conjunto la obra por cuestiones geográficas. ¿Eso ya no será posible por ser de la misma actividad preponderante? Subcontratar yo a alguien de mi mismo giro no tiene lógica. Más bien aquí en todo caso sería que el contrato de los dos sea ya de manera directa con el contratante. Sí, porque dadas las necesidades de la atención y del servicio que requiere el cliente en este caso, quiero pensar que es una autoridad de gobierno la que está requiriendo esas obras, pues él va a decir, oye, pues si no puedes tú solo, pues necesito contratar a otro. En todo caso, le puede recomendar a la otra empresa que son del mismo giro para que entre los 2, 3 o 4 empresas se puedan contratar. Pero de que yo subcontrate a otra empresa, pues sería nada más para una actividad específica. No sé si me dedico a instalar todo lo eléctrico, las redes, pero no puedo poner, es un ejemplo hipotético, yo desconozco mucho el ramo eléctrico, pero si tendría que contratar a una persona para que sea el único capacitado y pueda conectar, no sé, los transformadores vía aérea, pues a lo mejor especificar y decir, oye, yo cubro todo esto, pero esta es una actividad complementaria y los servicios que yo requiero de él es porque yo no los tengo. Él es el único que tiene ese sistema, tiene el equipo, las escaleras, las grúas para poderse subir a los postes y hacer la conexión de los transformadores, ¿no? O generadores. Es un ejemplo hipotético, yo desconozco mucho, pero a lo que me refiero es que tiene que ser una actividad complementaria y bien justificada donde él diga, esto yo no lo tengo, pero él sí lo tiene, aunque sean del mismo ramo eléctrico. Sí, muchas gracias. Aquí nos especifican que es obra privada, no pública. Manifiesta otro ejemplo real, los que trabajan con cadenas como Oxxo, Farmacias Guadalajara, que construyen en todo el país. No, de hecho son los principales que detectaron, por eso es que empezaron a quitar esto, pues las cadenas esas de subcontratación. Quiero pensar que, por ejemplo, a ver si capté la pregunta también yo, es decir, que hay un proyecto que se va a realizar y son sucursales. La parte de aquí yo lo hago en Guadalajara, pero luego también tengo que irle a hacer el otro proyecto en Querétaro y a él mismo. Y entonces, como yo no quiero ir a Querétaro, pues yo le voy a decir ahí a mi amigo que va en Querétaro, tú constrúyeselo. Pero aquí no hay conflicto de intereses porque cada quien tiene su personal. O sea, yo no estoy moviendo el personal que tiene Querétaro para mi nómina, ni mi personal para la nómina de él. Esto sí es viable porque son empresas que proveen con su propio personal los servicios y que están dados de alta ahí. Entonces aquí no hay conflicto porque vaya, son como múltiples contratistas para un mismo servicio. Malo sería que yo pasara el personal
de mi amigo de Querétaro a mi nómina para yo cobrar. Eso sí sería, pero si él responde con su factura, con su propio servicio y su propio personal, y yo respondo con mi factura, con mi propio servicio y mi propio personal, sin movimiento de la gente, sin contratos de la gente, moviendo la gente de una empresa a otra, claro que no, sí se puede y no habría problema. Dice aquí el licenciado que no, que yo lo que no puedo hacer es yo contratista contratar otro contratista, otro subcontratista. Eso no se puede poder. Ay, canijo. A ver, para que le complete. Sí, le digo a la licenciada Zulbi que lo único que no se pudiera hacer es subcontratar yo a otra empresa que hace el mismo giro que yo específicamente. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo lo subcontrate a ella, le tengo que comprar, en teoría, la mano de obra más barata y me tiene que entregar una factura a mí. Y esa factura corre el riesgo de que Fisco, Hacienda, no me le dé la validez oficial porque va a decir que estoy subcontratando algo más barato de la misma actividad que yo desarrollo. ¿Sí me explico? Tenemos aquí otro comentario que tal vez nos ayude a esclarecer este tema. El ingeniero Carlos Figueroa comenta, nuestros clientes no suelen trabajar con 3 compañías al mismo tiempo en una obra que involucra alta, media, baja y control. Hay compañeros del gremio que son especialistas en cada disciplina. Por otra parte, la empresa que se subcontrató en Querétaro no está dada de alta en la empresa contratante. Tendría que participar y concursar, pero de aquí en adelante lo que les decimos es que ya la ley está vigente y lo que sí tiene que hacerse ya en forma inmediata en cuanto la autoridad lo precise, ir a darse de alta cada quien en las empresas primero y estando registrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya cubre los requisitos para poder participar, obviamente con las licitaciones cualquiera que sea, ¿no? El gobierno. O en empresas privadas también se hacen licitaciones. Muchísimas gracias. Con toda la confianza, si hay alguna duda o que no esté bien precisada la respuesta, aclaramos lo que sea necesario, ¿eh? Sí, creo que en este momento existe demasiado desconcierto con la información y sobre todo que en nuestra industria se da demasiado la subcontratación. Hay ocasiones en las que una empresa por sí sola no cuenta con todos los recursos necesarios para dar cumplimiento con las soluciones técnicas de una obra, de un proyecto, y se ve en la necesidad de subcontratar a otra igual para poder cubrir todas las necesidades de su cliente o del usuario final. Entonces, sí, es creo que el tema crucial de este segmento de preguntas. Y es que dice claramente que no forman parte de los procesos sociales de las actividades económicas. Nada más para puntualizarlo y lo voy a decir tal cual, como lo está establecido en el artículo 13. Dice, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social de la actividad económica preponderante del beneficiario, de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15. No sé si eso puntualiza un poquito más la situación, que si es delicada, pues por lo que percibo la incertidumbre de lo que me comentan.
Sí, claro, aquí nos comenta el ingeniero Juan Fonseca que, pues sí, en efecto, todo esto no es claro, excepto las repercusiones, es así. Sabemos con exactitud qué tipo de multa podemos ser acreedores si incumplimos, y pues es donde la ley no, o bueno, la reforma no es lo suficientemente eh, eficiente para que nosotros podamos saber qué recursos utilizar o qué exactamente hacer. Para concluir, nos gustaría que entonces, después de todas estas recomendaciones, preguntas, respuestas, exposición, nos comentara cuáles son las recomendaciones que tendríamos que seguir. Solvi ya nos comentó todos los elementos documentales que tenemos que llevar a la Secretaría del Trabajo. Bueno, aquí antes de eso, tenemos un comentario del ingeniero Figueroa. Estamos confundiendo cuando contratamos a otros como proveedores para nosotros como clientes o cuando subcontratamos a otros para apoyarnos para dar un servicio a clientes nuestros. Que se corta mucho esto, ¿no? Sí, Magali, ¿es Sí. pregunta? Sí, ¿verdad? ¿O es afirmación? ¿O es comentario? Es esa afirmación. Él comenta, estamos confundiendo cuando contratamos a otros como proveedores para nosotros como clientes o cuando subcontratamos a otros para apoyarnos, para dar un servicio a clientes nuestros, y al mismo tiempo se convierte en pregunta. Yo creo que cuando estamos contratando un proveedor de servicios de mi actividad sustancial, eso es subcontratar. Y eso será una factura que no será deducible y que puede tener problemas si lo hace. Si es que, aunque sea proveedor, porque aquí el juego de palabras entiendo es que es mi subcontratista o mi proveedor. O sea, podemos llamarlo proveedor, pero si está proveyéndome de servicios de mano de obra o de especializada de mi mismo giro, ahí es donde tengo el problema. Entonces, más bien, por eso es muy importante tener bien claro mi objeto social. O sea, si yo tengo bien claro mi objeto social, no puedo pagar o no me van a hacer deducible o no puedo pagar servicios que incluyan las mismas actividades que yo hago. Les vamos a volver a leer el artículo 13. Nada más sí para puntualizar nuevamente. En el artículo 13, ya para terminar el último párrafo, dice que a que se refiere al artículo 15 de esta ley, dice los servicios de obras complementarias o compartidas, prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, también serán consideradas como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Esa es la parte que contesta de manera general toda la incertidumbre que venían ustedes cuestionando. Y dice que se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley del Mercado de Valores. Ahí sí, con todo respeto para ustedes, desconozco qué dice ese artículo 2, cómo lo define de actividad empresarial. Si es del ramo que tengan ustedes múltiples empresas o si sea de un sector específico, el sector eléctrico. Pero esto... Muy bien, entonces aquí, ¿cuál sería la mejor recomendación? Que las empresas, además de revisar su objeto social y se registren ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en caso de que lleguen a coincidir en este punto de ser subcontratados, como lo comenté anteriormente, por una empresa del mismo giro, o hacer un contrato de consorcio para evitar ese tipo de cuestiones,
y poder prestar Creo- el servicio al cliente final. Creo que esa sería la salida más óptima para ustedes como un consorcio, porque cuando habla de actividades compartidas o complementarias, ahí da la pauta para que sean de un mismo ramo y puedan ahora sí que coadyuvar para completar una obra entre 2 o 3 empresas, como se viene haciendo. La única restricción que es la que nos mete ruido jurídicamente es la que les comentaba, ¿no? Que siempre y cuando no formen parte del objeto social de la actividad económica preponderante. Celina Martínez nos pregunta, ¿en el caso de las importaciones y exportaciones sucede lo mismo? De las importaciones y exportaciones, pues sucede lo mismo cuando tengan alguna subcontratación y que una empresa le esté proporcionando personal a la empresa beneficiaria y así están operando, pues prácticamente también les pega a ellos, ¿eh? Es que pareciera ser que hay una confusión cuando se habla de la subcontratación. O sea, hagan de cuenta que ya la subcontratación de personal ya no existe para quitarnos de en medio ese tema. Ahora lo único que se puede subcontratar son servicios especializados o bien para hacer una obra especializada. Se puede subcontratar a una empresa del mismo ramo que yo, siempre y cuando se traten de actividades que sean compatibles o compartidas, pero que no sean de mi mismo nombre o razón social o de mi objeto social. Así lo establece el artículo 13. Entonces, lo de proveedores, lo de terceros, siempre y cuando tenga que ver con el tema del recurso humano prácticamente prestado o subarrendado. Aquí tenemos otros comentarios. Dicen, la trampa que podemos aprovechar es que si nuestros clientes ya saben quiénes somos, cambiamos nuestro objeto a despacho contable y ofrecemos servicios eléctricos y nos contratan así, de tal forma que podríamos subcontratar a los eléctricos y ofrecerlos aunque contratan así, de tal forma que podríamos de tal forma que podríamos subcontratar a los eléctricos y ofrecerlos aunque fuéramos contables. Nuestro cliente no tiene contadores dentro de su empresa y los gastos, por ende, no corresponderían a ese rubro. Pues pudiera ser una salida siempre y cuando no la detecte inmediatamente la Secretaría del Trabajo. Aquí el tema medular que tienen que verificar es, uno, la Secretaría del Trabajo estará haciendo las inspecciones oficiosas, que van a estar yendo a visitar y a ver, este es tu giro de empresa, sí, ¿cuál es tu subcontratación que estás haciendo? Y obviamente como le van a estar informando y retroalimentando, la empresa que subcontraten, aunque sea del mismo giro, sí, me refiero, tiene que ser una empresa que haga una actividad complementaria para la obra de la cual él adolece, que no se trate única y exclusivamente del recurso humano. Ya no es, necesito 20, 30 eventuales para que vengan y me ayuden a hacer una obra. Ya no ocupo tener un padrón de trabajadores ahí dados de alta en el seguro mientras o en capacitación, porque eso sigue siendo simulación. Eso es lo que está prohibidísimo. Si en el contrato se especifica, yo empresa del ramo eléctrico voy a contratar a otra también del mismo ramo eléctrico, pero que no tiene nada que ver con mi nombre, mi objeto social, sino que es una actividad complementaria. Prácticamente al hacerlo del conocimiento de la Secretaría del Trabajo, ya tiene que revisar los documentos. Cada una de las empresas tiene que ofertar su contrato colectivo de trabajo seguramente, porque ya no va a haber empresas que no tengan un contrato colectivo de trabajo.
Esa es la primera, así que la premisa medular donde está, si le quieren ver así ustedes, la trampa jurídica. Tiene que haber un contrato colectivo y es lo primero que les van a pedir. A ver, tráeme tu contrato colectivo de trabajo, cuánto personal tienes, qué tipo de categorías o perfiles de puesto tienes, cuál es tu giro, y tiene que haber compatibilidad entre mi giro y las actividades propias que estoy desarrollando con el recurso humano que tengo. ¿Qué pasa ¿No? si no tengo empleados y soy empresa de un solo hombre? Esa es una simulación jurídicamente hablando. Ese es incurrir en una violación a la ley y eso se va a detectar inmediatamente. Para empezar, no se podría dar de alta en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No, por eso es increíble jurídicamente. Sí. Imagino que esto tiene que ver con los integradores, Francisco. Sí, es correcto. En varias ocasiones una empresa que no tiene empleados es quien gana una licitación y subcontrata a otras para poder llevar a cabo, desarrollar la obra. Yo lo veo muy difícil y muy complicado. La Secretaría del Trabajo no se lo va a admitir, es un hecho. Porque le acabo de mencionar, tiene que tener su contrato colectivo de trabajo vigente, debidamente firmado y pactado con el sindicato, ya registrado en la Secretaría de Trabajo también, con su respectivo reglamento interior de trabajo, que seguramente son documentos oficiales que les van a pedir como requisito para que se den de alta, porque de ahí parte no solamente el modelo laboral que tengan, sino el tipo de prestaciones que tienen con sus propios recursos humanos. Ahora, había empresas que estaban dadas de altas en papel nada más. Es decir, pues yo soy el dueño de una empresa y lo único que hacían era facturar. Eso es lo que está detectando ahorita la unidad de investigación financiera por el tema de la facturación. También hay que tener mucho cuidado con eso porque ahorita es un punto medular. Esas que está detectando la unidad de investigación financiera. Al final no deja de ser, digo, todos sabemos que una empresa no se constituye con una sola persona. No puede ser polifacético, pues es increíble eso, o multifuncional. Sí, claro. Te pongo un ejemplo. Una empresa que está dada de alta para brindar servicios de transporte de carga general terrestre. Ajá. La empresa está conformada por 2 socios y no tienen empleados. Subcontrata a otra empresa, vamos a hablar de persona física, que es quien brinda el equipo, los tractocamiones, los remolques y también el personal. Ajá. ¿Cómo se llama la empresa? Ese es ¿Cuál es su un giro? ¿Su giro cuál es? Del transporte. transporte de carga general terrestre. Ok. Transporte terrestre de carga general. Ajá. Su oficio principal es, no sé, a través de avión, barco, ferrocarril, trailers, camionetas, hasta en bicicletas, como cualquiera de LTH, no sé. Todo eso es medio de transporte, es muy general. Si usted me dice que con esa empresa va a subcontratar 10 camiones para que le lleven 20 toneladas de piedra, de grava para acá, va a subcontratar a otra empresa que también se llama Transportista del Pacífico SADCB, pues estamos hablando del mismo giro y no es una obra complementaria, ¿sí me explico? Ahí es donde podemos incurrir en simulación y que la Secretaría del Trabajo nos puede perjudicar. Sí, aquí el ingeniero Alberto Sánchez lanzó una pregunta. Sindicato, hace un momento lo mencionaron. ¿Por qué Sí. hablaron del sindicato, del sindicato? Es que es un derecho de los trabajadores. Recuerden ustedes que a partir de la reforma del 2012 y la última que se estableció a través de los convenios, hoy los trabajadores ya se les está exigiendo que formen parte de un sindicato, respetándole su libertad de sindicalización. Y entonces junto con ello va implícito el contrato colectivo de trabajo. Se los comento porque ya ahorita los sindicatos todos andan muy movidos en celebrar contratos colectivos de trabajo. Antaño ustedes tenían su empresa y tenían su contrato colectivo de trabajo. No digo ustedes como industria, ¿eh? Algunos empresarios tenían su contrato colectivo solamente de protección para decir cumplo con el requisito, nada más vienen por su cuota sindical y ya se acabó. Hoy con la reforma también, la contratación colectiva debe de ser
previamente conocida por los trabajadores para que la puedan acordar y la puedan firmar. Y debe ser por la mayoría, es decir, 2/3 partes. Si ustedes checan la última reforma, bueno, de las últimas reformas, también el artículo 132, donde habla de las obligaciones de los patrones, ahí dice que es obligación de dar difusión amplia de su contrato colectivo de trabajo, así como de su reglamento interior de trabajo. Yo casi estoy seguro que si una empresa no cuenta con esos dos documentos y no tiene el personal físico para el desarrollo de las actividades, va a estar muy complicado que le puedan atender una subcontratación de servicios de esa naturaleza. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. En la construcción, por lo general, se contratan empleados temporales por obra. Si estos trabajadores, a su vez, ya están registrados ante el IMSS con otro patrón en otro turno, ¿también hay problema? Pues no debe de haber problema, porque si le están pagando el seguro social y les están cotizando como debe ser, el problema va a ser cuando no les coticen ya con su salario real. Ahí sí es donde el seguro pudiera detectar y el trabajador se puede quejar. Por eso yo les mencionaba hace rato que una reforma medular fue la contratación colectiva obligada ya debidamente firmada por el sindicato y que, por ejemplo, en la construcción, todos los sindicatos de construcción nada más llegaban y simulaban un emplazamiento a huelga para extorsionar al patrón. Dame tanto y nos ponemos de acuerdo y ya. ¿Sí o no? Hoy eso ya no se puede hacer. El sindicato tiene la obligación de decir, estos son mis trabajadores de esta empresa y son agremiados a mi sindicato, y por eso cada sindicato tiene que tener su padrón de agremiados. Entonces, todo eso va concatenado con estas reformas. Por eso les decía que había que entender que las últimas reformas que hubo desde el 2012 a la fecha en materia laboral han sido con un evidente mecanismo de protección, ahora sí, para que los trabajadores cuenten de manera real con prestaciones y salario bien remunerado, trabajo digno y decente, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Pues no es tanto la simulación de facturación, ese es el rebote secundario. Lo más importante aquí era salvaguardar al trabajador y los derechos del trabajador. Prácticamente por eso se prohibió la subcontratación y la eliminación de la outsourcing. Esto no quita que existan más empresas del ramo que puedan ser subcontratadas, como dice la ley, siempre y cuando se trate de actividades complementarias, pero que no formen parte de mi misma razón social o de mi giro principal o de mis actividades preponderantes. Muchas gracias, Francisco. Creo que llegamos al final de esta conferencia. Nos gustaría que para concluir pudiéramos escuchar una reflexión o recomendación final por parte de tuya y también de Solvi, por favor. Pues ahorita lo que les recomendaría yo desde mi punto de vista es que lógicamente tienen su cuerpo jurídico, que se acerquen a su cuerpo jurídico, que hagan una reunión con sus contadores para que de manera conjunta vayan checando la parte fiscal junto con la parte laboral. La parte laboral, les comento, es sumamente importante. Antes que la subcontratación de cualquier cosa, todas las empresas deben de estar en orden para que se puedan dar de alta en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por eso hago mucho énfasis en ello. Y para que estén en orden, yo no dudo que les van a pedir forzosa y obligadamente su contratación colectiva de trabajo con su respectivo reglamento interior de trabajo, su padrón de trabajadores, porque si el contrato colectivo dice que se dedican al ramo eléctrico, ahí va a venir qué tipo de trabajadores tienen, qué categorías, qué salarios, qué jornadas, si se les paga tiempo extra, cada cuándo se les paga el tiempo extra, por qué se requiere el tiempo extraordinario, si gozarán o no del beneficio de los uniformes, cada cuándo se les dotarán uniformes, etcétera, etcétera. Si requieren capacitación, también la obligación, cómo se integrarán las comisiones mixtas de capacitación, de seguridad, de higiene y también la del reparto de utilidades hoy. Pues todo eso juega, por eso les decía que es medular que entendamos que primero una empresa se integra de capital, de recurso humano y pues de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la empresa. Y entre esos insumos obligadamente está el recurso humano, que es la parte medular de cualquier industria, de cualquier empresa, de cualquier gremio.
y de cualquier asociación, cualquiera que sea el giro o el ramo. Sí, muy bien. Y yo también sí les quiero compartir que, no sé, en otros estados, pero aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, y en las empresas de las zonas aledañas, sí está intensa la visita de la Secretaría del Trabajo. De mis clientes, yo creo que el 80% ya los han visitado y llegan, como ustedes saben, pidiendo, yo mi sugerencia es adicional a lo que le está comentando el licenciado Francisco Valderrama, que tengan ya documentado el tema de la NOM 035 que lo piden. La NOM 035 es cómo estás atendiendo tu, el estado emocional, socioemocional de tus trabajadores. Hay todo un protocolo que la misma Secretaría dictaminó y sugiere. Si tienen dudas al respecto, les podemos ayudar. De que tengas ahí a la mano tu protocolo de la NOM, o sea, cómo implementas o cómo estás implementando la NOM 035. Número 2, que tengas a la mano el protocolo que llevas del COVID-19. Todavía lo están pidiendo. Lo visitaron el último cliente el jueves pasado y a ver el protocolo del COVID, aunque ya hay gente vacunada, lo siguen pidiendo. Obviamente después de eso se van para todas las normas de seguridad en el trabajo, los extintores y todo lo que ustedes saben, pero contrataron muchísima gente para que fueran inspectores. Están visitando la ciudad así tal cual y obviamente pues ya saben, ¿no? La sugerencia que yo les daría es, dime qué estoy por mejorar y yo mejoro, no ofrecer ni un peso. Bueno, yo soy enemiga de estar ofreciendo ni un peso porque a veces es lo fácil es, pues, ¿de cuánto tienes ganas? No, o sea, tengan su NOM 035, su protocolo de COVID, tengan su contrato colectivo de trabajo o su reglamento. Si no tienen contrato colectivo de trabajo, que lo deben de tener, pero si por algo no, al menos el reglamento interior de trabajo lo salva, pero ya encaminado a tener su contrato colectivo de trabajo, su firma con el sindicato respectivo que ya tenga, y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Comisión Mixta de Capacitación. Entonces, vamos a hacer, si gustas, Magali, como una relación de todas aquellas sugerencias para que tengan a la mano. Y con el tema de la subcontratación, yo sí les recomiendo, a lo mejor les estoy dando un mal consejo, y bueno, ya sé que Magali me está grabando, pero yo diría, como los que ustedes, aquellos de ustedes que tienen amplios objetos social, pues tenemos la opción de crear 2 o 3 empresas. Va a ser un gasto, yo lo sé, pero dividan su objeto social en 2, 3, 4 partes para que puedan, viables, que puedan proveer y registrarse como especialistas de cada uno de esos factores y poder estar trabajando sin preocupaciones. La verdad es de que cuando nos metamos en el tema de que sí me toca, no me toca, sí me toca, más vale respaldarnos. Nos va a costar, yo lo sé, porque me incluyo, nos va a costar crear una nueva empresa, pagar el notario que 10, 12, 15 mil pesos mínimo vamos a andar gastando por empresa, pero 2, 3, y así ya podemos tener 3 diferentes especialidades. Ojo, que no sea con los mismos socios, porque bueno, también eso hay que analizarlo muy bien con el abogado, ¿verdad? Entonces, esa sería mi sugerencia y sí, si necesitas un servicio, pues ayudarnos entre nosotros. Yo creo que ahora sí va a ser hacer equipo. Si antes lo hacíamos y como la UNCE yo reconozco que es un gran equipo a nivel nacional, ahora todavía hacer más equipo, apoyarnos. Ahora, estoy viendo mucho como diferentes noticias que se están parando, que se están haciendo muchos amparos por este tema del outsourcing, pero yo veo a nuestro presidente actual muy, muy, pero además ya está en el diario oficial,
y pues ya está difícil que haya marcha atrás. Yo creo que más bien algunos amparos pueden prolongar la agonía, pero más vale mejor tener todo a la mano, todo bien respaldado, y si quiero tener diferentes especialidades, pues crear diferentes empresas, cada una con la especialidad respectiva, ¿verdad? Y tener muy claro que todos los NOMS, aquellas NOMS que tienen que ver con la seguridad, las estoy cumpliendo. Entonces, lo que sí podemos hacer, Magali, es una pequeña relación de todas aquellas requisitos así importantísimos que vale la pena, y con mucho gusto se los entregamos a Magali para que ella nos haga el favor de difundirla con ustedes, y pues estamos para apoyarles, ¿no? Muchísimas gracias, Olvi. Muchísimas gracias, Francisco. Aquí los últimos comentarios del ingeniero Sergio Figueroa. Sí está fuerte esto. Las micro y las personas físicas no crecerán, ya que no tienen la capacidad de ofrecer sus servicios a una escala que una empresa más grande sí puede, obvio, con mismo objeto. Y el último comentario del ingeniero Carlos Figueroa: esto es una copia del sistema laboral y empresarial de Estados Unidos, obligados por el Tratado de Libre Comercio. Totalmente de acuerdo, acaba de tocar la parte medular. Recuerden también que a través del Tratado de Libre Comercio, hoy el famoso TEMEC, también hubo esta reforma laboral que fue encaminada precisamente a ello. Y son, ahora sí que cuestiones que se tuvieron que reformar por obligación de ese tratado internacional. Recuerden ustedes que todos sus tratados internacionales, de acuerdo al artículo 133 de la ley, nos obligan a todos a respetarlos como que si fueran ley también para nosotros. Entonces, por ese motivo es exactamente todas estas reformas que traen un enfoque inminentemente social, con los rasgos colaterales que efectivamente comparto con el ingeniero Figueroa. Ya va a ser difícil que pequeñas empresas o medianas puedan desarrollarse a través de estos medios. ¿Por qué? Porque hoy, si algo le cuesta mucho al patrón, es el recurso humano, la mano de obra, por las prestaciones que se tienen obligación de pagar. Bajo esa premisa, pues sí es complicado para que tengan un crecimiento y un desarrollo. Antes que nada, pues agradecerles y disculparme, porque la verdad para mí es preocupante que se corta mucho el sonido. A veces repito, ¿qué me dijo? Porque no sé, algo está fallando, si es el sistema, el internet que esté mal. Pero aparte que las cámaras no pudimos vernos. De cualquier manera, si hay alguna duda en específico, con todo gusto a través de la licenciada Solvi, me pueden contactar y con todo gusto hacemos las precisiones y aclaramos lo que tengan dudas para hacerle ahora sí que a cada quien un traje a la medida y dimensionar cada una de sus preocupaciones. Desde luego, también con su cuerpo jurídico, si lo tienen, no pasa nada. Sí, claro que sí, Francisco. Muchísimas gracias. Lo cierto es que desde ayer la herramienta que utilizamos está experimentando algunas fallas, entonces esperemos que pronto lo solucionen y que sea por cuestiones de actualización. Nos reiteramos a la orden y muchas gracias. Con esto damos por terminada esta conferencia. Agradecemos a la licenciada Solvi Silva y al licenciado Francisco Valderrama por presentarnos este interesante tema. Agradecemos también a todos los que nos acompañaron y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Muy buena tarde a todos. Gracias por participar.